Bueno, ahora sí, muchachos. Eh, Pautas importantes. Bueno, muy buenos días, ahora sí. Un placer volver a acompañarlos el día de hoy. Importante, el día, al finalizar la clase, en cumplimiento de la unidad total de esta materia, vamos a ver hoy catálogo general de cuentas. Vamos a ver un poco sobre cómo poder visualizar cada uno de los procesos técnicos que tiene la contabilidad general de la nación, desde la contabilidad pública y las finanzas del país. Entonces vamos a revisar cómo ustedes pueden revisar los conceptos, analizar las sentencias que ha dado la contabilidad con algunos procesos técnicos públicos que les va a servir, digamos, para apropiarse de la temática, como desde la primera tutoría les mencioné que esto es una retroalimentación constante que deben de realizar, puesto que en 6 tutorías va a ser muy complicado que ustedes viesen la fundamentación total de la contabilidad pública y financiera, pero pues de alguna u otra forma hemos dado las pautas, cursos, formaciones, textos que les permitiese pues ampliar el conocimiento de esto. Entonces, si cada uno de los estudiantes en su tiempo libre, pues le dedica ese tiempito a formarse desde las líneas técnicas que les he dejado, pues la ampliación del tema está más que clara, ¿listo? Entonces hoy también va a pasar igual. Hoy vamos a dejar algunos textos, algunos links que les van a servir y que desde ahí es donde se toman todas las pautas los contadores generales de cada municipio, de cada departamento, de cada institución gubernamental, llámese si cotiza en bolsa, no cotiza en bolsa, o alcaldías y departamentos. Entonces desde ahí ustedes pueden revisar cada una de las temáticas, cada uno de los conceptos. Solamente en el Plan General de Cuentas hay 1465 páginas, entonces es complicado que podamos visualizarlo, pero vamos a hacer algunas pautas de esto. ¿Listo? Al finalizar este seminario, al finalizar esta tutoría, tenemos un taller, el último taller de este semestre. Recordemos que está dividido en 60% las notas por talleres y el 40% del parcial final. Las notas finales de ese 60% las vamos a visualizar en el siguiente encuentro de tutoría. Entonces, hasta la fecha, ustedes llevan 3 talleres, con este sería el cuarto taller. Entonces, de ahí se va a dividir, o sea, correspondientemente a 25% cada una. Entonces es importante que lo entreguen. De por sí, en este semestre en contabilidad pública, la mayoría han sido ABCD. Entonces yo creo que casi que todos tienen como mínimo una nota de 4, 4, 5 para estos objetivos. En este igual vamos a tener 20 preguntas ABC. En esas 20 preguntas ustedes van a revisar tanto la unidad anterior, MIPG, como la unidad de catálogo general de cuentas, ¿sí? En cumplimiento de las unidades. ¿Por qué hacemos estos talleres de portafolio? Con la finalidad más que todo de que ustedes generen esa retroalimentación de los objetivos que se les ha dejado en el transcurso del semestre. Entonces es importante que lo resuelvan. Cuando lo entregan ya tienen claridad de las fechas desde el primer encuentro, se los dije, un día antes a encontrarnos, pues se realizará dicha actividad. Claro, ¿hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, Vale, muchísimas gracias. Entonces, hablemos un poquito del catálogo general de cuentas. Eso ustedes ya lo conocen. En el sector público colombiano es la columna vertebral de la contabilidad estatal. Es el equivalente al PUC privado, pero ajustado a la naturaleza, obligaciones y objetivos de la administración pública. Esto sirve para registrar la ejecución presupuestal, la operatividad financiera y los hechos económicos que tienen los entes públicos de la nación. El propósito de la unidad es que el estudiante identifique la estructura del catálogo general de cuentas, entidad, la lógica gubernamental y pueda desde ahí registrar hechos en cuentas oficiales usando normas de la Contaduría General de la Nación. Entonces, el marco conceptual para la preparación y presentación de la información financiera.
incorporado en el régimen de la contabilidad mediante la resolución 533 del 2015. Este contiene todas las pautas conceptuales que deben observarse para la preparación y presentación de la información financiera por parte de las entidades de gobierno. La actualización de esta publicación, o sea, el Catálogo General de Cuentas, se realiza de forma semestral. A continuación vamos a ver la última versión de ese marco conceptual, que es la resolución 438 del 2024, así como las versiones anteriores de esta. Entonces, acá nosotros colocamos, creo que si tengo, si tengo activada la... No, esto no me va a... Entonces, en el marco conceptual ustedes van a encontrar, a pesar de que les diga 2015, pues ahí está la actualización. En este caso, digamos, ustedes descargan acá y acá ustedes van a tener el marco conceptual para la preparación y la presentación de la información financiera. Entonces, acá ustedes les dicen las características de las entidades de gobierno, tienen como objetivo fundamental la definición, observación y ejecución de políticas públicas que buscan incidir en la asignación de bienes y prestaciones de servicios, en la redistribución de la renta y la riqueza y en el nivel de bienestar de la sociedad. Estos bienes y servicios incluyen, entre otros, programas de bienestar y mantenimiento del orden, educación pública, seguridad nacional y servicios de defensa. Entonces, ¿qué dice? Las características de todas las entidades de gobierno, cuando hablamos de entidades de gobierno, son que estas entidades buscan incidir en la asignación de bienes y prestaciones de servicios, en toda la redistribución de la renta y la riqueza y en el nivel de bienestar de la sociedad entonces plantea mediante qué estrategias se utilizan para esa redistribución de riqueza y de rentas de la entidad de gobierno. Entonces, desde ahí ustedes ya comienzan a ver los marcos conceptuales del registro contable de las entidades de régimen de contabilidad pública. Entonces, desde la plataforma, ahí yo les estoy apuntando el link, ustedes a mano izquierda pueden visualizar el marco normativo dependiendo de la institución a la que ustedes están ejerciendo la profesión contable. En el caso concreto, ustedes tienen el marco normativo para las empresas que cotizan en el mercado de valores, o sea, las empresas públicas que están cotizando en el mercado de valores, para las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro público, y las entidades de gobierno. Recordemos que hay entidades que son mixtas, hay entidades descentralizadas, pero hay entidades directamente del gobierno que son alcaldías, municipios, el departamento como tal. Entonces, estas entidades entran a un marco normativo especial, que es el marco normativo para entidades de gobierno, que es el que estamos visualizando actualmente y que por eso iniciamos desde el marco conceptual, ¿sí? De la preparación y presentación de esta información financiera. Continuamos. Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos. Entonces, las normas incorporadas al régimen de contabilidad pública mediante la resolución contienen los criterios técnicos que deben observarse para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos por parte de las entidades de gobierno. La actualización de la publicación de las normas se realiza de forma semestral. A continuación vamos a ver las últimas versiones de las normas actualizadas según lo expuesto en la resolución 436 y 438 del 2024, así como el compilado de las versiones anteriores de esa actualización. Entonces, la estructura del catálogo general de cuentas, ustedes ya la tienen más que clara, es muy parecida a la del sector privado. Algunas
pautas o algunos cambios que nosotros los mencionábamos en la tutoría 3, sí, de las diferencias de la estructura del catálogo general de cuentas. Entonces, en la clase 1, 2 y 3 tenemos la situación financiera, que es los estados de situación financiera, activos, pasivos y patrimonios, está más claro. El estado de resultados, 4, 5 y 6, ingresos, gastos y los costos de las ventas. Clase 7, costos de transformación, o sea, los bienes y servicios producidos por la entidad. Y clase 8 y 9 tenemos las cuentas de control, que son las cuentas de orden deudoras y las cuentas de orden acreedoras. Entonces ya en las últimas dos ustedes lo tienen más que claro, que estas dos últimas no afectan estados financieros, pero sí evidencian contingencias, responsabilidades, garantías, litigios, elementos que están en custodia, o sea que nosotros custodiamos alguna infraestructura de otra entidad que no se puede categorizar como un activo, pero que está en custodia o que nosotros somos la representación de dicho activo. Por ende, digamos, debemos de contabilizarlo en una cuenta de orden porque pues debe de ser devuelto en el transcurso de un tiempo. O sea, no puede considerarse como un activo para aumentar el patrimonio. Algunos conceptos dentro de los que hacen parte cada clase, entonces intentamos colocarles como un resumen. Ahorita vamos a ver dónde ustedes pueden visualizar todo esto que les estamos mostrando. Aquí interpretaremos, digamos, cada bloque como tal. En activos ustedes van a ver efectivos y equivalentes, inversiones, cuentas por cobrar, préstamos por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo, bienes que son de uso público, recursos naturales y otros activos. Cuando veamos el tema de recursos naturales, bueno, en esta clase no lo observamos, ya en contabilidad, contabilidad especial, nosotros vemos todo lo que es contabilidad ambiental. Entonces, en contabilidad ambiental les hablo un poco sobre los recursos naturales y cómo se plasma contablemente estos. Clase 2, los pasivos, que son las emisiones de títulos de deuda. Ahorita creo que como eran muy amplios, solo coloqué un concepto específico para poderlos explicar algunos de los conceptos que no se observan en su mayoría dentro de las instituciones privadas, pero vamos a visualizarlo por esto. Préstamos por pagar, cuentas por pagar, beneficios a empleados, los derivados, las provisiones y los otros pasivos. En clase 3 en patrimonio, pues tenemos el patrimonio público. Acá estamos colocando la subcuenta, pero pues sabemos que cada subcuenta tenemos varios conceptos. En el estado de resultados, nosotros observamos los ingresos. Entonces, en ingresos hay conceptos como ingresos fiscales, las ventas de los bienes públicos, ventas de servicios públicos, transferencias. Recuerden que, ejemplo, universidades de Pamplona pues reciben transferencias del Ministerio de Educación por dos conceptos distintos. Entonces, estas se contabilizan dentro de la estructura de los ingresos por medio de transferencias, pero pues hay transferencias específicas para educación y hay un concepto de un artículo de transferencias para inversión de la estructura física de la universidad. Operaciones interinstitucionales, estos son los convenios administrativos. Entonces, en convenios administrativos acá se plasman convenio institucional que se realiza en la Universidad de Pamplona con el ministerio ahorita que están, bueno, uno que ustedes están visualizando, yo creo que varios docentes les ha mencionado, ¿no? El convenio de las TIC, de la formación. ¿Para que estoy grabando? Sí. El convenio de las TIC, de los cursos de inteligencia artificial, que son gratuitos por la Universidad de Pamplona y el Ministerio de las TIC. Entonces, ahí son operaciones interinstitucionales, eso representan algunos ingresos, unos costos y unos gastos de contratación, de estructura física, entre otros. Entonces, ahí deben de plasmarse en las operaciones institucionales y en otros ingresos se plasman algunos conceptos como, por ejemplo, dependiendo de su magnitud,
nosotros tenemos, ejemplo, en la Universidad de Pamplona un campus de integración, o sea, Villa Marina. Ya cuando ustedes estén por acá en el norte de Santander, pues pueden, si creo que ustedes hacen un congreso que tienen que desplazarse hasta Pamplona. Entonces, en ese congreso que realizan desplazarse hasta Pamplona, pues de a paso van para Villa Marina, conocen. Entonces, esto a veces se plasma en otros ingresos de la institución, el tema del ingreso, el tema del consumo dentro de la institución. Clase 5 tenemos los gastos. En gastos, ahí se plasma todo lo que es administración, la parte operativa de la institución pública, las ventas, todo el tema de estrategias. Acá, por ejemplo, en ventas, ustedes dirán la universidad en qué gasta, el tema de publicidad, el tema de estrategias de comunicaciones. Entonces, desde ahí se pueden plasmar en ventas. La depreciación, el deterioro, transferencias, los gastos de transferencia, los gastos públicos sociales, servicios especializados, interinstitucionales y otros gastos específicos. Y en costo de ventas, pues ya ahí sí se plasman bienes, los costos por bienes y servicios. Por ejemplo, en los convenios interinstitucionales, pues la operatividad necesita unos costos de la venta de servicios específicos. Costos de transformación, entonces ahí ya es cuando nosotros vamos a transformar el producto específico. Entonces, caso Villamarina, por ejemplo, devolviéndonos al tema, Villamarina con los estudiantes de zootecnia, ellos tienen una granja agrícola y ganadera. Entonces, desde esa granja, pues se venden los productos, esos se genera una reinversión para la misma granja. Entonces, ahí se plasman, digamos, todo el tema de los costos de transformación de estos productos que la universidad invierte para después generar esa venta de esos otros ingresos que provienen de dicha granja. Costos de transformación educativos, de salud, de transporte, de servicios públicos, hotelería y turismo, entre otros. Y al finalizar, en cuentas de orden, nosotros visualizamos los activos contingentes, los deudores fiscales, cuando son deudas de control y cuando son deudas por contra. Y las cuentas de orden acreedoras, tenemos los pasivos contingentes, los acreedores fiscales, los acreedores de control y acreedores por contra. Esto no los vamos a ampliar. Ustedes los ven en contabilidad 4. Ustedes creo que contabilidad pública ya viene siendo como la 7. Entonces ustedes esto ya lo visualizaron en semestres anteriores. Profe, pero ¿cómo visualizamos este plan o este catálogo de cuentas? Por acá ustedes lo tienen. Marco normativo para entidades de gobierno, catálogo general de cuentas. Ustedes acá no le van a dar clic directamente, sino van a ir al último. En este caso fue hace 6 meses. O sea, este es el último plan único de cuentas actualizado. Le van a dar descargar y les descarga la versión completa. En este caso es el catálogo general de cuentas, pero creo que este no es el explicado. Ahorita más abajo tiene uno que está descrito cada uno. Entonces le da la estructura, descripción y dinámicas, activos, cuentas de orden, pasivos, patrimonio. Entonces ahí uno comienza a revisar conceptos específicos. Entonces tenemos inversiones, cuentas por cobrar, préstamos por cobrar, inventarios, bienes de uso público. Entonces podemos irnos a la categoría de 17. Entonces en el concepto de bienes de uso público, ustedes observan que hay materiales, materiales para bienes de uso público, materiales para bienes históricos, materiales en tránsito, bienes de uso público en construcción. Entonces ahí se plasman red carretera, plazas públicas, parques recreacionales, parques arqueológicos, bibliotecas, hemerotecas, red férrea, red fluvial, red marítima, aeroportuaria, terrenos, red por cable, escenarios culturales y otros bienes de uso público en construcción. Entonces aquí, cuando hablamos de bienes de uso público históricos y culturales, plasmamos todo el tema de construcciones, de materiales que se están derivando a
usos públicos e históricos y culturales. Entonces ya ahí pues podemos ampliar ya conceptos como por ejemplo vamos a ver cómo se plasma la red de carretera. Creo que acá, es que en este 17, pero sí, sí, acá está plasmado. Pero bueno, acá no las tienen específicas. Por eso, este está en 575. Creo que en procedimientos contables, ¿dónde está? Vamos a ver, yo la tenía acá descargada. No, tampoco. Tampoco está este. Días de aplicación. Este sí es, la doctrina contable. Porque acá tenemos, digamos, la subcuenta nada más explicada, ¿sí? Que en la subcuenta hablamos de que representa el valor de los costos y demás erogaciones directamente atribuibles a la construcción de los bienes de uso público hasta cuando estén en las condiciones necesarias para que puedan iniciar la operación de la forma prevista por la administración de la entidad, así como el valor de los bienes de uso público en construcción recibidos en una transacción de sin contraprestación, o sea, sin recibir cualquier pago por dicha construcción. También incluye el valor de los terrenos sobre los cuales se realiza la construcción de los bienes de uso público. O sea, acá plasmamos los terrenos en donde se construyó un teatro municipal, un teatro de cultura dentro de la institución, pero pues no se plasma como tal el teatro, sino solo los terrenos sobre los cuales se realizó dicha construcción. Lo anterior siempre que los bienes de uso público no se encuentren amparados por acuerdos de concesión. ¿Qué son los acuerdos de concesión? Cuando se firma un acuerdo por 10, 15, 20 años con una entrega después desde lo posible, ¿sí? Pues acá, digamos, tienen la subcuenta específica, pero en este caso, sí, por acá nos salen las... No, es que estos son algunos conceptos. Por el camino lo conseguiremos. Por acá lo tengo, lo tenemos organizado. Vamos a hablar un tema, digamos, desde el catálogo general de cuentas. En este caso, acá tenemos 565 páginas, 536 páginas, que es el catálogo general actualizado, el marco normativo actualizado 2024. Anteriormente, muchachos, no se pudiese visualizar de esta manera desde este gobierno con Mauricio Gómez, que era el contador general, que hace no más de 30 días acaba de renunciar al gobierno. eh, Se pudo generar una actualización de las plataformas de contabilidad pública y finanzas. Normalmente era muy complicado acceder a las actualizaciones de las instituciones, entonces la Contaduría General de la Nación manejaba unos conceptos y las entidades públicas manejábamos otros conceptos totalmente distintos. Hoy por hoy, digamos, en las plataformas eh, institucionales de la contabilidad general están cumpliendo ese rol de verdad que es generar estrategias para la gestión administrativa de las entidades del gobierno. Entonces ya ahora sí podemos cacharrear uno por uno y visualizar cada uno de los espacios, procedimientos, procesos que tiene la administración pública. Regáleme acá un momentito.
Volvemos. Okay. Los procedimientos contables incorporados al régimen de contabilidad pública son el conjunto de directrices de carácter vinculante, o sea, son como el paso a paso, con base a los marcos conceptuales y en las normas que desarrolla la contabilidad general, de cómo deben de ser reconocidos, medidos, revelados y presentados temas particulares y específicos. Por ende, estos deben de ser observados por la entidad cuando desarrolle alguna de las actividades que están reguladas en dicho procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estos procedimientos contables son para bases específicas que hoy por hoy se presentan en algunos contextos institucionales, ¿eh? O sea, que puede variar dependiendo de la institución y que no se presenta constantemente dentro de estos hechos. Entonces, la contabilidad general le dice, venga, mejor hagamos un procedimiento de cómo tratar este hecho, porque posiblemente si nosotros no damos el concepto, pues todas las instituciones no van a saber cómo avanzar. Sus contadores están esperando cuál es el concepto, cuál es el proceso más razonable en cumplimiento de la normatividad. Entonces, desde ahí, pues se presentan algunas guías de aplicación. En este caso, vamos a visualizar una guía de aplicación número 005 que trata sobre deterioros y bajas de cuentas por cobrar en instituciones públicas, que es algo que se da muy a menudo. Ustedes ven las noticias y dicen, se están dando de baja cuentas por pagos de prediales en las instituciones públicas porque no se pudo recaudar. Entonces, normalmente salen las noticias, la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía X no pudo recaudar 55.000 millones de pesos y por ende hay que darles de baja y deterioro. ¿Quién responde ahí? Entonces, normalmente salen estos tipos de noticias y conceptos en redes sociales. Y pues el marco conceptual, los procedimientos contables dijeron, bueno, vamos a sacar una medida de cómo positivamente, sin incumplir la norma, generar el deterioro y baja de estas cuentas. Entonces, procedimiento contable para el registro de los hechos económicos. Ahorita vamos a ir al link como para ver el registro. Pues primero, si quiere, veamos el link y después vamos a explicar la resumida, resumiendo dicho ejercicio. ¿Por qué? Pues siempre es amplio. Procedimiento contable, entonces, digamos, esto donde lo podemos observar en los procedimientos contables que tenemos. Entonces, acá tenemos varios procedimientos, cada uno actualizado. Entonces, ejemplo, servicios entregados de transporte. Teníamos un concepto en el 2020, pero en el 2022 generaron una nueva versión, tal vez por modificaciones o por conceptos que permiten ampliar, digamos, dicho procedimiento. Entonces, lo volvimos a observar. En este caso, nosotros utilizamos recursos entregados, recursos de sistema entregados, pasivos pensionales, traslados de operaciones. Ustedes desde las versiones le dan clic y les va a generar, digamos, el concepto. En este caso son 6 páginas, solo explicando cuál es el paso a paso de el concepto como tal. En este caso es el de procedimiento contable, que es el que les quería explicar sobre el registro de relacionados con el pasivo pensional y con los recursos que lo financian. Ya ahora sí sé por qué no me salía. Vamos a buscarlo. Mírenlo acá, pensional, que lo financian. Entonces acá ustedes pueden observar distintas versiones de el concepto que amplían dependiendo, digamos, de las pautas, ¿no? De las pautas específicas o del hecho económico que se está, o de la situación que se está presentando, ¿sí? Esta es la versión número 4, ampliada en dicho concepto. Ganancias, pérdidas, plan de activo para los beneficios posempleo, actualización del plan de activos,
nóminas de los pensionados, causaciones, entre otros. Ahí ustedes pueden ya como visualizarlos, dar lectura uno por uno. Recuerden, digamos, la práctica siempre va a ser el maestro, entonces es importante que ustedes lo vayan visualizando uno a uno, dedicándole tiempito a algunos conceptos. Por ejemplo, bueno, ¿qué sucede si se presentan dichos casos específicos? Entonces, el procedimiento contable es obligatorio y explica paso a paso cómo reconocer, medir y presentar los hechos económicos específicos. En este caso, vamos a visualizarlo sobre el pasivo pensional, que es una de las obligaciones más importantes que dedicadas en dicho sector público. El procedimiento describe cómo calcular las obligaciones por pensiones, cómo registrar las cuotas por partes, cómo reconocer la nómina de los pensionados, cómo hacer el recaudo de cuotas por partes y cómo registrar retroactivos, reintegros e indemnizaciones sustitutivas. Es decir, el procedimiento que nosotros estamos visualizando, el link que les dejé, guía al contador sobre qué cuentas usar, cuándo reconocer el gasto, cómo se mide la obligación y cómo debe de revelar las cifras en los estados financieros. Entonces, la Contaduría General de la Nación publica siempre todos estos procedimientos y cada entidad debe aplicarlos cuando se realice operaciones relacionadas con dichos temas. Estos ejemplos nos sirven para las estructuras que tenemos desde nuestras notas dentro de la institución de cómo nosotros representamos el alcance, nuestras definiciones, nuestros pasos de reconocimiento, nuestras cuentas involucradas y cómo nosotros estamos revelando los resultados del ejercicio. ¿Qué obligaciones incluye, por ejemplo, en este caso, este procedimiento contable? Las pensiones ya reconocidas, las pensiones por reconocer, las cuotas o partes de las pensiones y los beneficios que se van a derivar del tiempo trabajado antes del trabajo, antes del traslado del sistema general de pensiones. Entonces, ejemplo, acá lo que nosotros estamos plasmando en el cálculo está plasmado en la página 1, que es el cálculo actuarial de pensiones. Entonces nosotros intentamos plasmar aquí pues la base inicial del cálculo. Obviamente como son 16 páginas, pues les intenté como decir qué o de qué trataba el procedimiento contable. Ya es un tema de lectura de ustedes propios. El cálculo actuarial de las pensiones representa el valor presente de los pagos futuros de la empresa que deberán realizar de forma directa o indirecta a favor de quienes, de sus pensionados actuales, los ex trabajadores que hayan adquirido o vayan a adquirir ese derecho de conformidad con las condiciones definidas en las disposiciones legales vigentes por cuotas o partes de pensiones, el personal activo cuya pensión será reconocida una vez se consoliden sus derechos pensionales. Entonces, ¿quiénes hacen parte en este concepto? El que ya está pensionado, ¿sí? El que alguna vez trabajó, pero nunca trabajó un cierto tiempo, que de alguna u otra forma la entidad debe de generar unas partes de dicha pensión, pero que en su totalidad no laboró dentro de la dicha institución. Y en la tercera parte, los trabajadores actuales que están cotizando en pensión y que posiblemente a futuro adquieran ese concepto de pensionado. Entonces, estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados como los que se proporcionarán a sus sobrevivientes, beneficiarios o sustitutos. Recordemos que, ejemplo, un pensionado por docencia del magisterio, si fallece, esa pensión será distribuida a, si tiene hijos menores de edad, a sus hijos y a su esposo, o si ya sus hijos son mayores de edad,
la pensión cubre a su esposo. Entonces, digamos, no solo se debe registrar contablemente el procedimiento pensándonos en que la pensión es para la persona, sino comprender que hay unos beneficiarios indirectos de dicha pensión en el transcurso de los tiempos. El cálculo actuarial se debe realizar sobre pensiones futuras, pensiones actuales y cuotas o partes de pensiones. Para su elaboración, las empresas atenderán los lineamientos establecidos en la norma de beneficios a los empleados del marco normativo de empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro público, o sea, en la que estamos actualmente visualizando en la clase de hoy, que son entidades de gobierno. Entonces, aquí vamos a ampliar un poquito más sobre este procedimiento. O sea, en pocas palabras, estamos resumiendo este procedimiento contable de las 16 páginas. La definición, entonces, hablamos del valor presente de los pagos futuros que la entidad debe realizar a los pensionados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Estamos incluyendo las pensiones futuras, o sea, empleados activos que van a recibir posiblemente a futuro dichas pensiones, pensiones actuales, pensionados que ya lograron su cometido, los 20 años de servicio, cuotas o partes, ya sabemos que las cuotas o partes son las personas que laboraron en cierto tiempo de la institución y que por X o Y motivo no culminaron su totalidad. Entonces ahí se presentan tres variaciones claves, el CSP, que es ajuste por cambio en condiciones del plan, el IP, que significa aumento por paso del tiempo, y el GPA, que es ajuste por nueva información o nuevos supuestos, por beneficios adquiridos por diversas situaciones, por leyes y reformas que se presentan. Entonces, al nosotros llevar o al plasmar el valor presente de los pagos futuros de la entidad, se tienen que tomar en cuenta dichas tres variaciones, que son condiciones, aumento por paso del tiempo, o sea, lo que hoy se está cotizando, eh, ese valor de los 200.000, 300.000 que hoy usted cotiza en pensión por concepto de pensión, pues no va a ser lo mismo, o el valor económico no es lo mismo que en 15, 20 años al recibir la pensión, entonces se tiene que hacer el aumento por paso del tiempo y el aumento por supuestos o nueva información que se presente con proyectos de ley, reformas estructurales, entre otros. Entonces, ejemplo práctico de dicho procedimiento contable es que la alcaldía calcula cuánto costará la pensión de 10 empleados que hoy tienen 55 años. Entonces, el cálculo total proyectado de esta persona a 25 años son 3.000 millones de pesos, que es el valor presente que nosotros estamos proyectando. Si estas personas hoy se pensionaran los 10 empleados, ¿cuánto le costaría a la institución? Entonces ya nosotros estamos proyectando a valor presente 3.000 millones. Este valor nosotros lo reconocemos como un pasivo pensional y se plasma en el concepto de beneficios para empleados, el 25 de pasivo pensional. Bueno, profe, pero entonces, listo. Ahí nosotros estamos proyectando valor presente los 3.000 millones. Pero entonces, ¿cómo variaría estos conceptos? Entonces, las variaciones del cálculo que les mencionaba, el CSP, el IP y el GPA, pues genera un resultado distinto del ejercicio. ¿Por qué? Porque el costo del servicio pasado se genera cuando cambian las condiciones del plan. ¿Qué condiciones cambian? Edad, tiempo, fórmula. Por ejemplo, actualmente hay un debate en el Senado de la Policía Nacional, donde se le dice que una persona que es coronel, que ha sido coronel por 18 años, faltando 2 años, entonces el gobierno dice, no, yo no lo necesito de coronel. Entonces lo retira del cargo, lo retira del cargo. Entonces esta persona, a pesar de haber trabajado los 18 años de coronel, lo disminuyen y le dicen, estos 2 años trabájelo en otro cargo totalmente distinto, con ingresos inferiores a este,
Y eso, recuerden que las pensiones normalmente se cotizan en los últimos, el promedio de ingresos de los últimos 10 años, entonces eso lo que hace es reducir el promedio de ingresos para la pensión. Entonces el Estado dice, venga, listo. Está bien que usted lo retire 18 años de coronel y lo retire en los últimos 2 años, pero hay que reformar que estos últimos 2 años no se calculen en el promedio pensional. Entonces eso está en un debate, ahorita lo escuchaba en las noticias, en un debate en La Nación, que si está bien o que si está mal, pues no nos corresponde o no me corresponde a mí como docente decir si está bien o está mal, pero digamos eso está actualmente en proyecto de ley. Entonces, esto está diciendo es que va a reducir el requisito de la pensión. Entonces, en este ejemplo que plasmamos en el ejercicio, dice que reducimos el requisito de la pensión de 20 a 18 años. Entonces, en ese momento, cuando usted genera una reducción de 2 años, lo que genera es que el pasivo como tal, aumente de 3.000 a 3.300 millones. Esto le genera que un costo de servicios pasados por la reducción de los 2 años se presente como un gasto de 300 millones que deberá asumir la alcaldía. La alcaldía deberá de cubrir dicho gasto específico. Intereses sobre el pasivo. Entonces, cuando hablamos del IP, el aumento del pasivo simplemente por el paso del tiempo, lo que hablábamos, el valor de hoy no es el mismo que en 15 años más. Entonces, la tasa actuarial en este caso es del 5%. Cuando nosotros lo calculamos en el IP, serían 165 millones de los 3.000 millones. Y esos 165 millones, la institución pública debe de asumirlos. ¿Por qué? Porque pues, usted ha cotizado o tiene proyectado 3.000 millones, pero en el transcurso de los tiempos, pues en el cálculo del IP le genera una tasa mayor, un resultado mayor, usted deberá asumirlo como un gasto financiero. En tercera parte, entonces tenemos nuestra tercera variación, que es ganancias o pérdidas actuariales. Entonces, cambios por nueva información o actualización de supuestos. Ejemplo, un nuevo cálculo después de 3 años se representa que no valía 3.000 millones como tal, sino eran 3.450 millones. Entonces nosotros cuando lo habíamos registrado con las modificaciones del CSP y del IP acumulado, llevábamos que eran 3.550 millones. Entonces nos damos cuenta que las ganancias o pérdidas actuariales eran 100 millones menos. O sea, nosotros teníamos proyectado en las ganancias específicas, en nuestra variación de ganancias o pérdidas, que nuestro valor iba a ser de 3.450 millones. Entonces nosotros habíamos proyectado que serían de 3.450 millones, pero en el valor registrado del IP y del CSP son 3.550 millones, o sea, lo que estamos generando es una reducción del gasto aproximado. Entonces esto se lleva a un patrimonio del concepto, o sea, como nosotros lo hemos registrado, en pocas palabras, para dejar que ustedes puedan entender un poquito más, como siempre lo hemos registrado a un gasto financiero, lo estamos llevando a un gasto de pérdidas por los 300 millones, los 165 millones también lo hemos registrado un gasto financiero. Entonces, en un siguiente periodo, nosotros hacemos el nuevo cálculo después de 3 años de esta pensión, de estos 10 empleados que teníamos calculado por 3.550 millones y nos da que el valor real era 3.450, nosotros llevamos esos 100 millones como una ganancia que se lleva el patrimonio. ¿Por qué? ¿Pero por qué, profe? Porque recuerde que esos 550 ya los habíamos registrado como pérdidas en periodos anteriores. Sí, me hago entender hasta ahí, ¿no? Conceptos importantes de los procedimientos contables. Amplía ahí un poco el tema porque en procedimientos contables ustedes pueden observar eh, si le dan lectura y si le dan repaso a cada una de las explicaciones de conceptos específicos variables dentro de la contabilidad pública. Entonces, en estos casos, por ejemplo, tenemos conceptos importantes. Cuando hablamos de pensiones futuras, pues son los pagos proyectados
a empleados que aún no se jubilan. Entonces, proyección de los 10 empleados son los 3.000 millones. Pensiones actuales son los pagos proyectados a pensionados que ya son reconocidos como pensionados. Entonces, ejemplo, la institución pública tiene 50 pensionados actuales. Proyección a 18 años de ese pago del mantenimiento de estos pensionados son 4.200 millones. Y cuando hablamos de cuotas o partes, son pagos compartidos entre entidades. Esta persona trabajó en Corponor, en la alcaldía, en la gobernación y en la universidad. Entonces, son cuotas o pagos compartidos entre entidades para la pensión. Entonces, un ejemplo de esto es que un pensionado que trabajó en dos entidades, en la entidad A le corresponde pagar el 60% de esa pensión y la entidad B le corresponde pagar el 40% de esa pensión. La entidad reconoce su porcentaje dentro del cálculo actuarial de la institución. El que ven al lado derecho era el excontador general. Hasta la fecha, digamos, no se ha consolidado el nuevo contador general. Entonces, para finalizar este procedimiento contable, estas 16 páginas, el cálculo actuarial define cuánto debe la entidad hoy por pensiones futuras y por pensiones actuales. Este valor sí o sí varía cada año porque se deben de generar nuevas estrategias para tener cálculos exactos. ¿Pero por qué, profe? Para generar el presupuesto público de inversión. Entonces, usted debe conocer cuánto le cuesta y cuánto gasta anualmente para poder hacer el presupuesto del siguiente periodo. Entonces, el resultado final se convierte en pasivo pensional total y los ajustes siempre van a ir a gasto, patrimonio y, en el caso concreto, a las revelaciones contables. Ejemplo global final de, digamos, este ejercicio era que el pasivo inicial eran 3.000 millones. Por el concepto de CSP fueron 300 millones porque disminuyeron dos años el periodo pensional y usted ya se pensionaba era a los 18 y no a los 20. El IP eran 165 millones, pero nosotros al restarle los ajustes por pérdidas o ganancias en el cálculo, nos dimos que a valor presente el cálculo gerencial era de 100 millones menos a lo que habían proyectado en cumplimiento de las dos variables anteriores. Entonces, al finalizar el pasivo final, nosotros estamos llevando los 3.365 millones de pesos. Después entramos a otras cartillas. Entonces nosotros tenemos una cartilla de procedimiento contable. Ya hemos hablado de las cartillas de procedimiento contable. Hablamos de las cartillas principales del Plan General de Cuentas. Y ahora, para ir cerrando el tema del Catálogo General de Cuentas, vamos a hablar de las guías de aplicación. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Y las doctrinas contables, estoy un poquito. Guías de aplicación. Entonces, en las guías de aplicación incorporadas al régimen son documentos que no tienen carácter vinculante y que ejemplifican por medio de casos la aplicación de los criterios establecidos, los reconocimientos, la medición y la revelación. En consecuencia, las entidades no están obligadas a aplicar las guías, sin embargo, podrán tomarlas como referente para ejercer juicios profesionales en circunstancias similares. O sea, lo que dice las guías es que, venga, estas no son obligatorias, pero si usted las utiliza, pues usted va a tener un método de defensa de por qué utilizó en dicha circunstancia este mecanismo. Entonces, el planteamiento del caso de una de las guías. Recuerden que estamos tomando guías específicas. Ahorita les vamos a... Creo que... Ay, no mostré cuál guía tomé. Entonces, vamos ahorita a mirar la guía específica que asumimos. Estas están en Catálogo General, Procedimientos Contables, guías, creo que ahorita. Una entidad pública del orden territorial ha definido para las cuentas por cobrar, acá estamos en cuentas por cobrar, la siguiente política contable. Reconocimiento. Se reconocen como cuentas por cobrar los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero, o sea, de plata,
fijo o determinable a través de efectivo, equivalente al efectivo u otros instrumentos. Entonces, se reconocen como cuentas por cobrar todos los derechos adquiridos de la entidad en el desarrollo de las actividades diarias que van a determinar en el acceso de efectivo, o sea, del recurso financiero. Se miden inicialmente las cuentas por cobrar, se miden por el valor de la transacción, o sea, si fueron 1 millón contablemente de plata. Medición posterior. Las cuentas por cobrar se miden por el valor de la transacción menos cualquier disminución por deterioro del valor. Para el cálculo del deterioro, la entidad efectúa la estimación de las pérdidas crediticias esperadas de las cuentas por cobrar de manera colectiva o individual como mínimo al final de cada periodo contable. Entonces, ¿qué le dice la institución? Venga, la medición posterior es listo, como llegó el valor del préstamo o el valor de la deuda, pero descuente el deterioro por cuentas de débito y cobro. Usted no puede seguir teniendo que usted tiene cuentas por cobrar de 1.000 millones de pesos. Y bueno, ¿desde cuándo es esa cuenta por cobrar? De hace 15 años. Es casi imposible, no lo han podido cobrar en 14 años anteriormente. ¿Usted qué va a ser capaz de cobrarlo? Entonces, la estimación del deterioro se realiza de manera colectiva cuando las cuentas por cobrar comparten características similares. ¿Qué es compartir características similares? En caso concreto, cuando son las cuentas por industria y comercio, el impuesto del ICA, entonces en este impuesto del ICA hay deudas específicas porque cada empresa pues tiene distinto valor, pero es del mismo concepto del ICA. Caso concreto, de igual forma, la cuenta del predial, que en este caso son los impuestos que pagan al año por tener nuestras casas, nuestras viviendas. Entonces, todos tienen el mismo concepto, todos pagan predial. Entonces, en este concepto, pues, tienen de distinto valor, pero tienen una misma característica, que es el predial, que pueden influir en su riesgo crediticio. Para tal fin, la entidad ha establecido que las características que mejor agrupa las cuentas por cobrar según su riesgo crediticio es la naturaleza, ojo, la naturaleza del ingreso que las origina, tributario o no tributario. A su vez, las cuentas por cobrar originadas de ingresos tributarios se clasifican en predial, industria y comercio, vehículos, azar y espectáculos, delineación, sobretasas y reteica, por ejemplo. Los impuestos vehiculares que se calculan anualmente y que cada uno debe pagar al departamento o al municipio, dependiendo de donde tenga inscrito el vehículo, la camioneta o el carro. Entonces, esta institución o este impuesto tienen un mismo ¿qué? Una misma característica y naturaleza, que es tributario y clasificado en impuesto vehicular, mismo que mencionábamos en el ICA y en el predial. Entonces, en esta guía partimos de una situación real, que es que una entidad territorial define formalmente su política contable para las cuentas por cobrar en términos simples. Lo que la entidad dice es que se reconocen como cuentas por cobrar los derechos que tiene una entidad para recibir dinero. Ejemplo, impuesto predial, industria y comercio, multas, tasas y contribuciones. La medición inicial se da por el valor de la cuenta por cobrar que corresponde al valor de la transacción. Ejemplo, si el predial del contribuyente es de 2.500.000, ese es el valor que se reconoce como derecho. O sea, este valor es el que plasmamos contablemente como cuentas por cobrar. La medición posterior se mantiene el mismo valor menos el deterioro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el deterioro es una estimación de que la entidad realiza de que esa deuda que no se espera recuperar. O sea, quiere decir que si ya ha pasado ese predial es de hace 5 años y no se hizo, recuerden que los procedimientos administrativos, si no se hizo un emplazamiento, si no se hizo un requerimiento especial para que esta persona, esa deuda no falle en el transcurso del tiempo, entonces pues debe usted realizar el deterioro de esa deuda, que es lo que sucede muchas veces, porque a la ciudadanía no se le explica que cuando se le dice
se dejan de cobrar 55.000 millones es porque la norma dice que si usted no hizo nada en los últimos 5 años por cobrar esa cartera, pues ya después del sexto año esta persona puede solicitar el desistimiento de dicha deuda. O sea, si usted no le hizo un emplazamiento, no le hizo un requerimiento especial a dicha persona, pues esta persona puede decir, venga, por un derecho de petición solicito que me reliquien solo los 5 años anteriores y el sexto en adelante no lo pienso pagar. Y la entidad pues deberá de aceptar por no haber tenido un sistema de cobro constante, un cobro coactivo exitoso. En la medición posterior se mantiene el mismo valor menos el deterioro. Deterioro es la estimación de lo que la entidad no espera recuperar. Y aquí es donde entra el concepto clave, la pérdida crediticia esperada. Entonces la entidad debe de evaluar como mínimo al cierre del periodo contable qué parte de la cartera es probable que se recupere y qué parte es probable que se pierda. Entonces ahí es donde los secretarios de Hacienda con su equipo de trabajo dicen, esta cartera ya no la podemos cobrar, esta cartera sí la podemos cobrar. Entonces, ¿por qué esta guía es útil? Porque muestra dos formas de estimar el deterioro. Deterioro colectivo, que se usa cuando varias cuentas por cobrar comparten características similares. La naturaleza del ingreso, comportamiento histórico, riesgo crediticio parecido. Entonces, la entidad ejemplo agrupa su cartera así. La entidad decide agrupar su cartera para hacer un deterioro colectivo porque no es eficiente ni práctico deteriorar a cada contribuyente por aparte. Entonces, agrupar significa que los prediales se comportan parecidos entre sí. Los ICA se comportan parecidos entre sí y lo mismo pasa con los demás tributos. Entonces, aquí nos hacen una tabla de cómo lo maneja la institución. Entonces, cuentas por cobrar. Entonces, en este caso, las cuentas por cobrar las dividen en ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Entonces, los ingresos no tributarios tenemos las contribuciones, las tasas y otros conceptos. Y en ingresos tributarios, ellos plasman todo lo correspondiente a predial, industria de comercios, vehículos, azares, delineación, sobretasas y reteíca. Entonces, acá que nos dice la guía principalmente, nos dice, venga, acá lo necesario. Cuando tenemos una alcaldía, por ejemplo, de 1 millón de habitantes, donde hay más de 200.000 contribuyentes de predial, pues nosotros no vamos a hacer el deterioro uno por uno. Hagamos un deterioro de años o periodos específicos, de deudas de 5 años, de 4 años, de 3 años. ¿Por qué? Porque todos tienen una misma característica esencial, que es el predial. Entonces, para la estimación del deterioro de manera colectiva se emplea una matriz de deterioro para cada grupo. Esta matriz se construye con base al análisis histórico de las tendencias de pagos y de recuperabilidad de la cartera durante los 10 años anteriores al periodo contable, en el que se realiza la estimación para establecer los porcentajes de incumplimiento promedio por edad y cartera. Entonces, la edad de la cartera del año vencido. Entonces le dicen al día, entonces normalmente ustedes, si son, o sea, si ya están en el ejercicio de la técnica y si no, pues vamos a explicarlo por acá. Entonces le hacen una tabla, entonces mi contadora me hace una tablita, yo le digo, venga, necesito presentarle informe al consejo de cómo vamos en cuentas por cobrar. Entonces acá colocan el concepto. Entonces, en este caso, fulanito de tal, sutanito de tal, tal empresa, tal institución nos debe. Entonces, acá tienen un año. Bueno, al día como tal, al día quiere decir que tiene plazo de pagar hasta finalizando el mes, menor a un año. Al contrario, un año menor. Entre 1 y 2, entonces 1 y 2, y así sucesivamente. Y cada uno plasma los valores específicos de la deuda que tiene. Entonces, fulanito de tal acá solo está al día, pero sultanito de tal debe y debe acá y debe acá y debe acá. O sea, que debe hace 3 años también está pagando. Eso normalmente pasa, por ejemplo, en las instituciones también con que son deudas amplias como vigilancia. Se tienen normalmente deudas de 60, 70, 200.
500 millones. Por ejemplo, el contrato último de vigilancia fue de 3.000 millones de pesos cada 6 meses. Entonces, normalmente, a veces, digamos, la capacidad financiera de las entidades privadas en el ejercicio público, pues permite tener un año completo sin pago de dichos procesos. Entonces, agrupación de cartera, entonces residenciales, también los dividen no solo por el periodo de la edad, sino también cuáles de esos son estrato 1, cuáles son estrato 2, cuáles son estrato 3, sucesivamente, si es un predial de una entidad comercial, si es una industria, etcétera, si son lotes urbanizables o no urbanizables. Entonces, manejan una guía de cómo agruparlos. ¿Agruparlos para qué? Para después generar el deterioro de dicha cartera. ¿Qué hace la guía exactamente? La guía muestra un caso completo y práctico donde la entidad construye la matriz de deterioro con base a los 10 años de la historia, clasifica por edades de la cartera, o sea, mayor a 5 años, entonces las que están, ¿por qué le dice de 0 a 5 años? Porque las que están mayor a 5 años y no se les hizo requerimiento especial es probable con un abogado que les diga, venga, mande un derecho de petición para que le borren esas deudas, es probable que la alcaldía o la institución no pueda cobrar dicha deuda. Calcula la tasa de incumplimiento real. Esta tasa que es en promedio, las personas que deben 5 años en promedio, cuántas personas, si se hace una estrategia de cobro coactivo, cuántas personas pueden pagar. Entonces se dice que en promedio el 30% de esa deuda se puede recuperar. Entonces, bueno, vamos a invertir el dinero suficiente para que se vea un ingreso específico por esa deuda. Aplica esas tasas de cartera vigentes y registra contablemente ese deterioro. Vamos a acelerar un poquito más. Entonces la tabla, podemos ver en esta tabla la edad de la cartera. Por ejemplo, clasificamos cuánto tiempo lleva vencida, la cartera inicial, el valor recaudado en que los contribuyentes pagaron durante este año. Baja en cuenta son los valores que nosotros sabemos que va a ser imposible cobrar, por eso ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, mayor a 5 años, la mayoría no se puede cobrar, ¿no? Si ustedes observan de 1.424 millones, 1.432 es probablemente que no se pueda cobrar. ¿Esto es por qué? Porque acá está el concepto de preinscripción de la deuda. Si usted no le hizo un requerimiento especial, las deudas por encima de los 5 años ya prescribieron. Pérdidas por fuerza ejecutoria. Entonces, mediante un derecho de petición, usted solicita la pérdida de dicha deuda. No existe ya la posibilidad legal del cobro o se tomó la decisión administrativa de castigue esa deuda. Eso ya no lo vamos a cobrar, castigue, para que no esté contablemente ahí en cuentas por cobrar. La elaboración de la matriz de deterioro implica la determinación de las tasas históricas promedio de incumplimiento, la información histórica sobre tendencias de pago y de recuperabilidad de las cuentas por cobrar en base a la determinación de las tasas históricas. ¿Qué nos quiere decir esto? De que en promedio, ¿qué se busca con esos históricos en promedio? En el 2000, en este caso 2000, pongámosle 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2020, 2021 y 2022. Entonces, en este caso, en este 2013, cuando nosotros hicimos el periodo o la tabla de edades, ¿cuánto recuperamos de las deudas mayores de 5 años? ¿Cuánto le dimos de baja, perdón? ¿Cuánto le dimos de baja en promedio a las de 4 años? Y así sucesivamente. Y se realiza lo mismo en esa tabla histórica de cada periodo, de cada año. Entonces, en este caso, por ejemplo, acá como le dimos baja a su mayoría, pues en los siguientes periodos la baja de mayor a 5 años, pues se mantiene constante, pero debe de ser inferior su recaudo, porque la problemática no se puede seguir presentando en el transcurso de los tiempos. En este caso, ya en el 2019, la institución ya puede lograr un control de estas deudas mayores a 5 años. ¿Por qué? Porque acá ya la hemos estado cobrando en los periodos anteriores. Entonces, en los periodos anteriores, nosotros ya estamos dejando de prescribir menos
deuda. Entonces, en el transcurso de 5 años, si se utiliza la tabla histórica y se cobra constantemente para que no se determinen la prescripción, pues se genera que en años posteriores la tasa de prescripciones de deudas va a ser menor. ¿En dónde está esta guía? Esta guía es la guía de aplicación número 1. Entonces, en este caso, la guía número 1, ustedes la pueden encontrar aquí. Guías, tienen 5 guías plasmadas. Nosotros utilizamos la guía del 2022. Son 20 páginas. Ahí ustedes van a observar, digamos, en ejercicios prácticos, cómo se calcula cada uno. Entonces, en este caso, pues, digamos, por la amplitud, mire cómo se plasman los deterioros en cuentas T, en asientos compuestos. Por si, pues digamos, por tiempo, no lo podemos explicar así a fondo, pero ahí están plasmados, digamos, en el ejercicio práctico, cómo se hace o se genera ese porcentaje de la doctrina contable. Entonces, ¿qué nos dijo la guía práctica en pocas palabras? Es, venga, en cuentas por pagar. Usted, entidad, si tiene claro que, si usted tiene claro que son un mismo ingreso tributario, o sea, son un mismo impuesto como tal, pues generen un deterioro colectivo. ¿Cómo va a ser el deterioro colectivo? Pues haga una tabla de cartera de 0 a mayores de 5 años y desde esos 0 a 5 a mayores de 5 años genere cada año el cálculo de cuál se considera cartera inicial y cuál se considera pérdida. Y desde en un transcurso, una tabla siguiente de los últimos 10 años, cuál es el promedio de deterioro de cartera de cada periodo determinado. Si es de menos de un año, si es mayor a 5 años, entre estos. Y desde ahí usted va a generar con el resultado obtenido, el total promedio ponderado en bajas cuentas es de 2.223 millones de pesos. Entonces, en este cálculo, usted ya va a saber que en este promedio es el que se va a manejar del deterioro en los siguientes, en el transcurso de 10 años, del deterioro mayor a 5 años que van a ser prescribibles o que se van a generar la prescripción o pérdida de fuerza ejecutoria. El promedio es de 2.223 millones. Entonces, en usted va a generar el cálculo dividido en los siguientes 5 años para hacer un deterioro porcentual y no un deterioro específico uno por uno. Y les presenta las guías de aplicación. En el link ustedes ya encuentran diversas guías y cada una explicada con cómo se plasma contablemente y cómo se plasma jurídicamente para soportar esa decisión. Y vamos a finalizar con las guías, las doctrinas contables. Entonces, la doctrina contable pública es el conjunto de pronunciamientos oficiales emitidos por la Contaduría General de la Nación. Estos documentos interpretan las normas, o sea, las interpretan y responden consultas de entidades territoriales. Por eso se actualizan cada 6 meses. Entonces, acá usted como contador general del municipio de, de Santa Marta, entonces usted arranca y usted hace una solicitud a la Contaduría General de la Nación diciéndole que por diversas situaciones usted, y puesto que usted ya su equipo de trabajo revisó y no hay ninguna doctrina sobre dicho caso, entonces usted le solicita a la Contaduría General de la Nación que le explique cuál es el proceso correcto para ejercer este hecho ocurrido y cómo lo plasma contablemente. Entonces, la Contaduría General cada 6 meses publica la doctrina contable de las respuestas que le emitió a cada uno de las entidades. ¿Con qué finalidad? Con que el contador del municipio de Cartagena, entonces Cartagena dice, ah, venga, el de Santa Marta preguntó esto y le respondieron esto. Entonces, vamos a aplicar más o menos lo que la Contaduría General de la Nación le explicó de dicha manera. ¿Por qué? Porque son situaciones muy parecidas en hechos reales, abstractos que se pueden presentar en cada uno de los municipios. La doctrina, en pocas palabras, es como el pregunta y respuesta, pero oficial de la contabilidad pública. Una entidad consulta a la contaduría, responde y esa respuesta se convierte en una guía para todas las demás.
¿Quién nos responde en el sector privado los conceptos contables? Muchachos, respóndame esto. ¿Quién les responde a ustedes como contadores, pero en el sector privado? Si la Contaduría General de la Nación es para el sector público, ¿quién le responde a ustedes en el sector privado? Si está, no estoy hablando solo, me preocupa eso. ¿Quién le responde? El Consejo Técnico de la Contaduría. Entonces, el Consejo Técnico, ustedes ya pueden ir cacharreando también, si ustedes son del sector privado, entonces ustedes dicen Consejo Técnico de la Contaduría Pública, lo buscan en el CTCP, y por acá no veo mírala acá, no sé por qué la página del Consejo se ve así toda en los conceptos. Entonces aquí ustedes ya no tienen que preguntar por todo, sino ustedes dicen, profe, yo me sé la respuesta. ¿Por qué? Porque acá le dice, estados financieros consolidados y combinados. Entonces vamos a ver una que me sirve. Responsabilidad del revisor fiscal. Listo. Acá le dice una pregunta que le realiza la persona, que se presentaban refrigerios, alquiler de carpas, ta. Entonces, que es una propiedad horizontal y que la ley no le permite realizar tal cosa. Entonces le dice, venga, consejo técnico. La respuesta emitida por la revisoría fiscal se ajusta a los requerimientos. Está obligada ella a reintegrar dichos recursos y entonces el Consejo Técnico le responde con cada artículo del Código de Comercio. En este sentido, los gastos generados por la organización de una asamblea, aun cuando ésta no se haya llevado a cabo, se encuentra dentro del ámbito operativo y presupuestal de la copropiedad, por lo que no forma parte de las competencias del revisor fiscal según lo dispuesto. Entonces, el Consejo Técnico les da la respuesta en el sector privado de los conceptos. Algunos, cuando son tributarios, le dice, venga, esto no lo resolvemos nosotros, váyase a la DIAN y la DIAN también tiene un espacio de consultas tributarias que les da respuesta. Y es más, para declaraciones de renta persona natural utilizamos mucho el tema de las respuestas institucionales de la DIAN. Cuando sucede en cualquier caso, nosotros le preguntamos a la DIAN y los asesores de la DIAN dan respuestas públicas, también como estas doctrinas contables. Entonces, la compilación doctrinal es muy amplia, desde inversiones, cuentas por cobrar, bienes públicos. Ejemplo, los últimos enero a junio del 2026 respondieron más de 1.600 páginas. Entonces, ahí lo que tenemos es conceptos por leer. Si usted va a dedicar a la contabilidad pública, lo que tiene que hacer inicialmente es ponerse a contextualizarse desde cada uno de los espacios. No es para memorizar estos temas, sino para saber que existe un repositorio oficial donde cada tema está explicado con casos reales y respuestas formales de la contaduría. Entonces, desde ahí vamos a ver la página 977 a 998 para ir cerrando porque sé que ustedes tienen otras clases. Entonces, creo que, ay, acá no le, pensé que yo había puesto el link. Ah, creo que lo puse para acá. En la guía práctica, por ejemplo, ustedes ya saben que hay 1.358 páginas. En este caso, en este ejemplo, es la página 977 en adelante. Entonces, acá le dice activos intangibles. Reconocimiento contable de los activos intangibles generados internamente. Entonces, doctora Dayana, a Dayana le preguntaron, con el propósito de atender su consulta radicada, o sea, le respondieron, perdón, a Dayana. Le respondieron su radicada del 07 de enero del 2025 en el marco de las competencias, cuando una entidad desarrolla un software interno y para ello hace uso de su personal de planta, la fase de desarrollo, cómo se registra contablemente si no hay desembolsos. ¿Qué cuentas debo afectar? Si acá quiere decir que desarrollaron un nuevo software, pero lo desarrolló todo el personal de planta o parte del personal de planta que tenía la institución. O sea, básicamente le pagaron con el mismo sueldo que se ganan constantemente desarrollar este software. Aquí les dice las consideraciones normativas y les da las conclusiones como tal. De acuerdo con lo definido a las normas, la entidad no reconocerá activos intangibles
generados internamente. Entonces le dice, venga, usted no reconozca estos activos internamente, excepto cuando estos sean producto de una fase de desarrollo, entendiéndose esta fase como la aplicación de los resultados de una investigación o de otro tipo de conocimiento científico a un plan o diseño para la producción de sistemas nuevos o mejorados. Por lo anterior, cuando la entidad genera internamente un activo a través de fase de desarrollo, efectuará su incorporación en la información financiera por el costo de los desembolsos realizados. Como parte de estos desembolsos, se podrán incluir los costos de beneficios a los empleados que estuvieron relacionados. Aparte de lo anterior, mientras el activo intangible se encuentra en fase de desarrollo, la entidad registrará los valores correspondientes a los costos de beneficios a los empleados del personal de planta relacionados con la generación del activo intangible, debilitando la subcuenta 197010 activos intangibles, 1970 activos intangibles y acreditando la subcuenta y cuenta que corresponde al grupo beneficios a los empleados una vez terminada la fase de desarrollo. Por último, conforme lo indica la norma, los desembolsos que hayan sido reconocidos inicialmente como gasto en el resultado del periodo no se reconocerán en periodos posteriores como parte del costo de un activo intangible. Entonces acá les mostraba, digamos, el concepto de cómo debe reconocer un activo intangible que se generó internamente en su fase de desarrollo como tal. Entonces, ¿qué le dice la Contaduría General? Venga, si este tuvo una investigación y tuvo un proceso de desarrollo, sí puede contabilizarlo como un activo intangible. Pero si este fue un proceso que por diversa situación se genera una página web de un momento a otro, esto no se considera un activo intangible en desarrollo. ¿Por qué? Porque fue proporcionalmente una transformación directa si se realizó internamente, ¿no? Entonces ahí, al finalizar, lo que les podría mostrar con estas doctrinas contables es que en las doctrinas contables están las preguntas y respuestas de cada uno de los contadores, revisores, entre otros de espacio de personas en el ejercicio público, en entidades centralizadas y descentralizadas de gobiernos municipales, Tutor, departamentales y tutor, nacionales. disculpe que le interrumpa, tutor. ¿Sí? Lo que pasa es que ya tengo otra clase ahora a las 9:20, ya comenzó. No, Sí. ya terminamos, ya terminamos. Para Ok, finalizar, les recuerdo el taller. El taller, muchachos, les voy a juntar la grabación hoy mismo. Yo tengo que salir de viaje esta semana, entonces les voy a dejar todo ya colgado desde la plataforma. Recuerden que es el mismo link de las diapositivas, el mismo link del canal de YouTube, pero hoy mismo les dejo cargado los resultados. ¿Listo? Recuerden que tienen 4 actividades que se realizaron en el semestre. Hay que presentarlos eh, y resolver. Esta está muy sencilla para que cada uno saque 5 en el resultado. ¿Listo? No siendo más, muchachos, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente tutoría para revisar cómo me les fue. Me voy a dedicar a calificarles esta semana y la siguiente. Entonces, si usted no ha entregado, tiene esta semana para que me escriba y revisamos con una nota obviamente menor, pero poderle resolver el tema. ¿Listo? Hasta luego, muchachos, que me les vaya muy bien.